Y ahora vamos a empezar con un tema que, desde luego, yo creo que es importante hablarlo. Creo que es importante, creo que es un tema que va a llamar la atención de mucha gente, y de hecho no solamente eso, sino que va a ponerlos en alerta, porque hay que estar en alerta sobre lo que vamos a hablar, ¿no es cierto, Azahara? Pues sí, arrancamos esta segunda hora con un tema que recientemente ha tenido acogida en los medios de comunicación. De hecho, el pasado 3 de febrero, el equipo de investigación de La Sexta emitió un reportaje precisamente sobre el tema del que vamos a hablar aquí hoy, y es la Asociación del Yunque, una organización que ciertos sectores han tildado de secta ultraderechista. Un tema cuanto menos controvertido, ya que aunque ciertos sectores aceptan la presencia de esta asociación a nivel nacional, otros niegan que exista tal organización con la magnitud e influencia que se le atribuye. Una asociación que ha levantado polémica, incluso sabéis que han llegado a los tribunales y que han puesto en tela de juicio la transparencia de algunas asociaciones ciudadanas a las que se le ha acusado de ser tapadera de esta asociación del Yunque. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿O qué principios inculcan a aquellos que forman parte de sus redes? Estas son algunas de las preguntas que vamos a contestar aquí esta noche, y para hablar de ello en profundidad contamos con un invitado muy especial que no va a dejar indiferente a nadie. Periodista de investigación, ha trabajado en diversos medios a nivel nacional e internacional y ha escrito el libro El Yunque en España, donde recoge una veintena de testimonios de personas que se consideran víctimas de esta asociación secreta. Los saludamos. Muy buenas noches, Santiago Mata. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Su libro, El Yunque en España, que publicó en el año 2015, tiene como subtítulo La sociedad secreta que divide a los católicos. Y con esto ya nos podemos hacer una idea de qué es la Asociación del Yunque, pero para aquellos que nunca hayan escuchado hablar de ella, me gustaría que explicara qué es y dónde surge. Pues mira, buenas noches a todos en primer lugar. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mira, surge en México en los años 50, en el año 53 en concreto, y surge, ante un problema, digamos, universitario. Es un grupo de universitarios que están preocupados por lo que entonces era en México, lo que ellos así veían como el auge del comunismo, y querían combatir el comunismo en la universidad con unos métodos, por así decirlos, como copiando los métodos del adversario. Ellos copiaban ya desde tiempo antes pues ese sistema de sociedades secretas que había llevado a cabo la masonería, ¿no? La masonería del siglo XIX y también en México pues a principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues este es el motivo por el cual se funda esta sociedad secreta que te digo que se llama Yunque, ¿no? En Puebla, pero es una copia de una que existía anteriormente en otro estado mexicano, que es en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? Es decir, que hubo varias sociedades secretas, pero digamos la que ha tenido más éxito en España es esta que procede de Puebla. ¿Cuándo se introduce aquí en España? Porque surge en México en el año 52, como comenta. Sí, se introduce pues en los años 70, en la transición, con este bullir, digamos, de asociaciones de tipo político que hay a finales de los 70, pues ellos también se introducen en España, pero digamos con una influencia muy limitada, muy pequeña hasta los años de la época de gobierno de Zapatero, que fue cuando ellos, digamos, tuvieron un boom, porque como sabéis que fueron unos años de mucha crispación, de mucha tensión social, y ellos estaban bastante entrenados en las tácticas un poco de agitación social, pues a través de internet y tal, y entonces pues ellos en esos años tuvieron una gran trascendencia y se hicieron muy famosos, ¿no? Bueno, ellos más que ellos, las asociaciones que ellos organizaban. Por eso, muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, Daniel. Hay que decir que dentro de esta organización nos podemos encontrar incluso políticos, gente que está en la alta política, y varias asociaciones, como por ejemplo Hazte Oír. Sí. ¿Qué se puede saber al respecto de estas personas que están involucradas en esta asociación, y lo que es más importante, cómo es
la captación, cómo consiguen captar a los jóvenes, porque al parecer van precisamente a por los jóvenes en su mayoría, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, claro, esto, el núcleo de esta, o el problema de una sociedad secreta es que se rige por un juramento, ¿no? Entonces es un juramento en el cual tú te comprometes a obedecer en todo, pones digamos, toda tu vida en manos de la sociedad en cuestión, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esto hoy día pues es una cosa que solamente una persona sin compromisos, ¿no? Podría hacer. O sea, una persona ya madura, mayor de edad, casada o con una profesión, pues ya difícilmente le puedes comprometer con un juramento de este tipo, ¿no? Con lo cual, pues por eso ellos siempre su objetivo es captar gente joven, ¿no? Pero también es verdad que fundan ese tipo de asociaciones cívicas de agitación ciudadana, que son mucho más abiertas, porque son las que les dan ocasión de ir conociendo gente. O sea, básicamente eso que llamamos tapaderas, en concreto esta de Hazte-Oír, que es la más famosa, pues es una asociación que procura llegar al máximo posible de gente. De hecho, su sistema consiste en recolectar emails y mandar correos electrónicos a la gente con alertas de protesta por esto, protesta por lo otro. Y eso, digamos, es la vertiente pública, de acción pública, y luego está ya la cuestión más propia de la sociedad secreta, que es decir, el ir a través de toda esa gente con la que entras en contacto, ir intentando seleccionar a aquellos jóvenes que te parece que pueden morder el anzuelo y en su día llegar a hacer el juramento, ¿no? Desde luego, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es el hecho de lo que dices, ¿no? De cómo recolectan esos emails a través de echando un vistazo a través de las redes sociales, etcétera. Podemos ver que en muchos de ellos, por ejemplo, en Hazte-Oír te piden tus datos personales y demás. Esto podría ser un caldo de cultivo para saber dónde ir precisamente a captar a la gente, ¿no? Sí, bueno, esto en primer lugar es una cuestión que afecta a la protección de datos, porque es verdad que como ellos se escudan en acciones benéficas, supuestamente benéficas, o de tipo de agitación así, pues la gente a veces pica, decir protesta porque han hecho esta cosa, protesta por lo otro. Es un poco como esto de que se pide dinero para un niño enfermo y cosas así. Pues ellos piden a veces, ahora el filón que han encontrado es con el tema de la guerra de Siria, pues pedir dinero para los cristianos perseguidos y tal. Entonces la gente a veces da a ciegas y no se da cuenta que ya una vez que te han fichado, pues te van a estar mandando emails y te van a estar dando la tabarra, pues hasta extremos y sospechar, ¿no? Y es cierto que ahí, pues la gente, a veces hay gente que reacciona y dice que le den de baja, que ya le está bien de mandarle emails, pero muy poca gente realmente. La gente se conforma a veces con echar esto a la basura y ya está, ¿no? Y no es muy consciente de que a veces tus datos pueden estar pasando de mano en mano. Pero en fin, ya te digo que esto es una cuestión que no me compete a un particular, que en todo caso sería la Agencia de Protección de Datos la que podría a lo mejor pues alertarse un poco frente a esta gente, ¿no? Santiago, ¿y cuál es el objetivo realmente de esta asociación? ¿Es crear agitación política? Porque tengo entendido que durante la época del gobierno de Zapatero protestaron contra la ley del aborto, el matrimonio homosexual. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, eso es un poco difícil, porque desde el momento en que tú fundas una sociedad secreta, pues ya, claro, tú puedes decir, primero, como nadie sabe, no tiene estatutos, ¿entiendes? Como sociedades secretas, si los tienen, no son públicos. Con lo cual, son todo elucubraciones, ¿no? Entonces, al final una sociedad secreta se erige a sí misma en juez de todo, y realmente ellos deciden cuál es la verdad y cuál es su objetivo. A ver, es cierto que ellos en el México de los años 50, pues digamos, es una cosa que pretende combatir lo que ellos llaman comunismo, pero claro, yo no sé si se puede hablar de comunismo en México en los años 50. Eso va a empezar, ¿no? Segundo, que ellos tienen una tradición que procede más bien de eso, como decía, de la lucha contra la masonería, porque la Revolución Mexicana, aunque tiene también unos aspectos de marxismo, pero sobre todo es una revolución, pues eso, con tintes liberales masónicos y tal. Entonces ellos siguen una tradición de sociedades de lucha contra la Revolución Mexicana de los años 20, la Guerra Cristera y tal, que
conectan en teoría con el cristianismo, ¿no? Porque ellos de hecho dicen que quieren defender el cristianismo, ¿no? Al final, cuando tú te eriges en el máximo juez y es un grupo cerrado, pues no tiene control de nadie. Quiero decir, en concreto, cuando ellos se disfrazan de católicos, pues un católico no puede ocultar lo que hace pues a la Iglesia, y si ellos no se someten al juicio de la Iglesia, pues no pueden decir que son católicos, ¿no? Pero sin embargo lo dicen, claro, ellos es una carta que juegan porque da mucho dinero, porque la gente te da dinero cuando dices que lo vas a dar para una causa justa, ¿no? Lógicamente. ¿Y existen realmente pruebas que vinculen a estas asociaciones tapaderas como Hazte Oír o el Instituto de Política Familiar o Profesionales para la Ética? ¿Existen pruebas fehacientes que vinculen al Yunque con estas asociaciones? ¿Ha logrado alguien infiltrarse? A ver, evidentemente lo que hay son testimonios de gente que ha estado en ellas y que ha... Entonces, básicamente hubo un primer grupo de gente que entró precisamente en este momento, 2003, 2004, cuando empezó el gobierno Zapatero, una serie de gente que entró desinteresadamente con ganas de colaborar en esta asociación y que al darse cuenta de que ahí había algo secreto, pues se salieron hacia 2006, ¿no? Y estas personas, después, alguno de ellos tuvo hijos que habían entrado en el Yunque y que después se salieron y tal. Y cuando digamos, aquí la figura clave es Ignacio Arzuaga, el presidente de Hazte Oír, porque este hombre siempre, aunque es una sociedad secreta, pero es una sociedad secreta muy peculiar porque son ellos los que han provocado que se conozca, ¿no? Al demandar a la gente que les destapaba o que les descubría, pues optaban por demandarles judicialmente. Entonces, hubo un juicio famoso en el año 2014, por así decirlo, el más importante, donde toda esta gente que había estado en contacto con ellos testificó, y la juez de ese juicio pues dijo que estos testimonios eran ciertos, o sea, que el Yunque existía, que había quedado probado que las personas citadas, pues como Arzuaga y otros, pues eran del Yunque, y que estas personas estaban activas en Hazte Oír. Como es lógico, no le competía a la juez pues decir en qué grado controlaban esa asociación, pero vamos, los testigos no dejan duda de que esas asociaciones son controladas totalmente por los miembros del Yunque. La verdad es que viendo la información que hay acerca de esta sociedad, de esta organización, la verdad es que pone el vello de punta. Y se dice incluso de que muchos de los que han sido captados por esta organización han tenido que hacer ciertos trabajillos, por decirlo así, de agredir a personas, etcétera. ¿Qué hay de cierto en todo ello? Bueno, yo creo que esto, claro, hay como una doble vara de medir, porque por una parte, si estos fueran yihadistas, pues al día siguiente, o sea, esta misma noche, según estamos hablando, sí, la policía entraría en sus casas y el juez Pedrazo, quien correspondiera, pues los mandaría a prisión sin fianza, ¿no? Es decir, es verdad que conspiran, que es una sociedad secreta y que eso, por lo tanto, está prohibido por la Constitución y tal, pero claro, como son, diríamos, ladrones de guante blanco, como son gente buena, entre comillas, pues no se les persigue, ¿no? O sea, quiere decir que es evidente que ellos no conspiran para asesinar, ¿no? Conspiran, en teoría, para causas que se suponen nobles, y ese es un poco su escudo, que mucha gente dice, hombre, pero ¿por qué les criticáis o por qué tal? Para alguien que defiende, ¿no? Que defiende causas justas y tal, pues como si por ser la causa, como si el fin justificara los medios, en definitiva, como si por ser una causa como pues defender a los cristianos perseguidos en Siria, o que luego no tienes ninguna prueba de que eso realmente lo estén haciendo, porque como ellos se lo guisan y ellos se lo comen, pues no dan cuenta a nadie de lo que hacen con el dinero que se les da. Pero bueno, no sé si se me entiende, que hay mucha gente que dice, hombre, con la gente mala que hay en el mundo, pues ya era hora de que hubiera unos que por cosas buenas también protesten y también. Entonces es cierto que ellos no se dedican al asesinato ni tal, pero no sé si me explico. Quiero decir que sí, ellos ponen a prueba, pero es un poco una sociedad secreta, pues de salón, ¿eh? Sí. ¿Me explico? O sea que sí, sí,
someten a la gente a un entrenamiento y tal, pero es todo muy light, ¿no? Es es que evidente que no manejan armamento pesado, ¿no? Es que me pareció muy curioso, por ejemplo, en el documental que se emitió hace poco en el canal de La Sexta, y se vio, por lo que se ve, hasta al menos en México, aquí en España no sé, pero al menos en México se pudo ver que hacían hasta entrenamientos paramilitares. Es decir, estamos hablando de una violencia un tanto extrema. Bueno, por eso digo que aquí también han intentado hacer un poco de esto, pero claro, aquí, por ejemplo, en el juicio mencionaba uno de los que estuvo en Hazte Oír, pues mencionaba que a sus hijos pues le decían que se iban a la sierra con unos amigos y se iban, en realidad, pues se fueron pues esos 3 días a hacer un entrenamiento, entrenamiento paramilitar, por el sentido de que les entrenaba una brigada del ejército y hacían pues carreras, lo típico, pero claro, no sin llegar a usar armas ni nada de eso, ¿no? Lógicamente eso despertaría muchísimo eso sí que les hundiría, en el sentido de que, claro, si tú ya te pones a crear un comando terrorista, pues ya es lo que te decía antes, de que te mandarían a prisión sin fianza directamente. Pero entonces ellos son ni siquiera son mamporreros, en el sentido de que en México sí que es cierto que en esa época de los años 50, 60, pues había mucho de pandillas, de tal, y en ese sentido ellos tuvieron esa filosofía de entrenarse para las peleas universitarias, peleas callejeras, sin llegar al tiroteo, ¿no? Pero también efectivamente en el documental salía uno, pues eso de que les adiestraban a oír tiros, pero no propiamente a tirar, ¿no? O sea que decir que sí, que hay un matiz de eso, de formación militar, pero yo creo que esto sobre todo hay que cogerlo por el lado ese de que es una sociedad totalitaria, donde lo que te enseñan es lo que importa es que demuestres que tú eres capaz de obedecer órdenes sin que esas órdenes sean razonables y sin que tú las hayas comprendido, ¿eh? Se trata simplemente de eso, de obedecer por obedecer. Santiago, ¿se sabe aproximadamente cuántas personas pueden estar en el Yunque ahora mismo en España? Pues eso es imposible saberlo si no estás dentro. A ver, se habla de entre 100 y 200 personas, que no serían muchas, ¿no? Por eso digo que muchas veces es más el ruido que otra cosa, más que las nueces, ¿no? Es verdad que ellos, lo mismo que digo que es un entrenamiento entre comillas paramilitar, pues también es verdad que es una sociedad secreta entre comillas, porque cuando tú te importa tanto destacar y salir en los medios y agitar, pues al final poco secreto queda. Quiero decir que todo el mundo sabe quiénes son los principales miembros del Yunque, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí, que la estructura prácticamente como tal no se conoce, ¿no? Y no se podría decir, pues este exactamente es el jefe. Pues no se sabe quién es el jefe, ¿no? Se ha vinculado, Santiago, a esta organización con grupos políticos como el PP y Vox. Y me gustaría preguntarte si hay personajes destacados que se conozca que hayan formado parte del Yunque. Pues yo creo que no, porque ellos son... A ver si me entiendes. Ellos quieren el poder de verdad, pero no quieren el poder político en el sentido... No quieren ser un cargo político, porque al final... Bueno, no quiero decir que no, pero porque en México sí los hay, los ha habido. Pero ellos prefieren tener una marioneta, en el sentido de que si tú llegas a un cargo político, el cargo te absorbe, ¿no? Y prácticamente no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, en realidad, ellos prefieren tener al político comprado, entre comillas, o sea, tener al político de su clientela. Entonces... Es cierto que ellos han intentado influir en partidos de derecha, pues han intentado influir en el PP, pero claro, enseguida en cuanto les descubren, pues queda poca gente que se quiera vincular con ellos. A ver, dentro del PP, el que más se ha querido vincular con ellos ha sido Jaime Mayor Oreja, que sigue todavía a día de hoy pues en distintas plataformas, pues colaborando con Hazte Oír, colaborando con Citizen Go, toda esta gente. O sea que no le da hay políticos, pero al fin y al cabo es un juego de intereses, ¿no? Tú me apoyas y yo te apoyo. O sea, hay políticos que con tal de seguir de actualidad y con tal de seguir en el machito, pues no les importa quién les apoye, y entonces se dejan querer. Entonces también ellos intentan tener un partido que les sea más obediente, o que en este caso sería Vox. En México tuvieron un partido que fue el PAN, que en buena medida en ciertos momentos lo tuvieron más o menos controlado, pero luego también han sido más o menos desplazados. Y llegaron a tener pues un presidente que ellos influían bastante, que era Vicente Fox. Pero aquí en España, pues eso, el partido en el cual han conseguido tener más influencia, pues es Vox, un partido pequeñísimo que no tiene ningún diputado y tal. Y bueno, y ha sido pues sobre todo porque ellos le criaron al jefe de Vox, a Santiago Abascal, pues le
le auparon ellos en la política, pues desde que era concejal de un pueblo de Guipúzcoa, pues ya lo traían a Madrid, a congresos, le fueron, digamos, eso, camelándoselo, ¿no? Entonces no es que sean miembros, ¿no? Este tipo de políticos no son miembros, pero sí son gente dócil que el día que siempre te harán un favor cuando se lo pidas, ¿no? O sea que en definitiva no hay propiamente políticos famosos o conocidos que sean del Yunque. A mí me asalta una duda, Santiago. Sí. Me preguntaba si se puede hacer... Sí. Pues eso, yo me preguntaba si se podría hacer un paralelismo o cuál es entre el Yunque y la masonería, por ejemplo. No en ideas políticas, me imagino, pero forma de actuar, etc. En paralelismo total, porque ellos copian, a ver si me entiendes, como surgen en un momento de guerra, el problema suyo es que se quedan desfasados, porque en un momento de guerra, de emergencia, tú sí puedes hacer apelar a la gente a decir, venga, hay que obedecer y nos organizamos aquí en secreto y tal. Pero claro, cuando ya han pasado, la Revolución Mexicana fue en los años 20, bueno, del 15 al 26, o 29, ¿no? Claro, cuando ya han pasado 80 años de aquella revolución, pues ya poca gente queda dispuesta a seguir en pie de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos sí copian la masonería porque piensan que la masonería ha triunfado actuando en secreto y piensan que el secreto es la clave del triunfo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí eso te hace desconectarte de la realidad, porque desde el momento en que formas una sociedad secreta te obligas a mentir, te conviertes en un mentiroso profesional, tienes que negarlo todo, y eso, quieras que no, te acaba perjudicando, sí. Pues está oculto una cierta ventaja, como decían en la mili, decían que la guerra nocturna tiene la ventaja de que el enemigo no te ve y tiene la desventaja de que tú no ves al enemigo, ¿no? Pues bueno, ellos, cuando estás en secreto, parece como que tú ves a la gente y la gente no te ve, y como que eso te da cierta ventaja, pero esa ventaja realmente es muy limitada porque... Pero a nivel, lo que es estructural, te quiero decir, como los grados que hay en la masonería, los rituales, no llegan a ese punto, ¿no? Al menos por lo que yo he visto. No, eso es diferente. Ellos, en ese sentido, de la masonería copian el secreto, pero luego hacen un sistema que se hizo en la guerra cristera. Había otras sociedades secretas, en concreto una que se llamó la U, que se organizaba, y la base, otra que se llamó la base. Ellos copian un sistema de células, y tienen células que se organizan, células de 25 y 10 personas, y en teoría no deberían conocerse más que la gente de la célula. Incluso deberían usar un nombre falso. De hecho, ellos se bautizan con un nombre falso, con un seudónimo, y en teoría no deberían conocer más que la gente por el seudónimo, de manera que en caso de peligro y de que les detuvieran y tal, pues no pudieran destruirse más que la célula que cayera, ¿no? Y luego ya los jefes de célula a su vez forman una célula superior, y así es una estructura piramidal, ¿no? Pero todo eso es muy teórico, porque en realidad, como no hay guerra, pues se han relajado y ya se conocen. Por esto mismo de que su actuación en la sociedad es a través de plataformas, pues quieras que no, en las plataformas se acaban conociendo y se conocen por su nombre verdadero, no por nombre falso. Por eso quiere decir que se queda mucho en la teoría y en la práctica pues es como un grupillo de amigos que pues eso, que cuya eficacia y cuya peligrosidad es muy limitada. Santiago, hay muchos cristianos de los movimientos laicos que se preguntan que por qué calla su jerarquía. ¿La Iglesia acepta la existencia en su seno de una secta y una sociedad secreta? No lo acepta, pero a veces, bueno, es que eso realmente habría que preguntar a los obispos. Quiero decir, claro, cuando tú dices que una persona que miente no se puede llamar cristiana, pues eso es muy grave, porque una persona que se juramenta, se compromete a ocultar la existencia de la sociedad y la pertenencia de los miembros, pues es una persona que se está comprometiendo a mentir y sobre todo se está comprometiendo a obedecer al jefe de una sociedad secreta. Por lo tanto no puede decir que es católico, porque el católico debe obedecer al Papa, ¿no? Y a los obispos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la Iglesia ya hace tiempo que abandonó el estilo de ir fulminando a la gente y de ir condenando y tal. Entonces no es el estilo, con lo cual, claro, lo más sencillo sería que la Iglesia dijera estos están excomulgados, pero no lo puede decir. Entonces, claro, la Iglesia es más partidaria, pues eso, de hablar, de decir a la gente, venga, chicos, no mintáis y tal, pero ellos les toman el pelo, porque realmente se ríen de los obispos cuando los obispos les dicen que, en fin, que esto no puede ser y tal. Entonces, estamos un poco ahí en ese tema, que ha habido obispos que sí, ahora te he dicho claramente, después de que se ha sabido en juicio, pues el obispo de Getafe y luego el de Toledo, pues dio la misma instrucción. ¿Se ha pronunciado la conferencia episcopal sobre el asunto?
No, porque claro, que la conferencia episcopal no es la presidencia del gobierno. Hay que tener en cuenta que la Iglesia no funciona así, ¿no? Sino que los obispos en su diócesis son autónomos completamente, ¿no? Entonces, efectivamente, para uno que sabe mucho ya debería bastarle que haya habido un obispo como el de Toledo, ¿no? Que es el primado de España, además, ¿no? Y el obispo de Getafe, que hayan advertido de que si estas personas siguen mintiendo, pues no se puede colaborar con ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego los católicos son, como todos los españoles, pues son muy de hacer de su capa un sayo. Y decir, bueno, vale, muy bien, a mí el obispo me puede decir lo que quiera, pero yo me apetece ir con este, pues voy con él. Y como que la gente no se acaba de creer que eso sea peligroso. Y a mí qué más me da que esta persona, digamos, en su tiempo libre se dedique a una sociedad secreta o a un club de pescadores. Pues claro, yo estoy con él y, ¿entiendes? Entonces la gente se confía y decía, a mí no me van a engañar, yo ya soy mayorcito, a mí no hace falta que me den consejos con quién tengo que ir, con quién no tengo que ir, y entonces en el fondo al final la gente acaba por no hacer ni caso de lo que dicen los obispos, ¿no? Pero bueno, decirlo lo han dicho, lo que pasa que no se oye en voz alta como se debería. Santiago, vamos a ir unos minutos a publicidad y ahora volveremos siguiendo escuchándote hablar sobre esta sociedad que verdaderamente es interesantísimo. Y lo dicho, volvemos en unos minutos. En Aire FM desde el otro lado. Seguimos aquí en Desde el Otro Lado cuando son las 23:36 horas de la noche. Estábamos hablando con Santiago Mata sobre la organización El Yunque. Hay que decirlo todo. Yo me hago una pregunta en especial y es ¿qué peligros puede traer esta asociación, Santiago? Bueno, mira, yo creo que el peligro más que nada es el desánimo, de que la gente que cree colaborar, es un poco como a veces que hay un fraude, ¿no? Cuando hay un fraude en alguien que pide para un niño enfermo o algo así, ¿no? Que a veces la gente, al darse cuenta de que esta gente miente, pues pierda un poco la ilusión por estas causas nobles que le habían movido un día pues a colaborar. O sea, que no es tanto que ellos promuevan cosas malas, porque las cosas que promueven no son malas, pero es el hecho de que queman a la gente, de que la gente que colabora con ellos, tarde o temprano se da cuenta de que está en el fondo, no está haciendo más que alimentar, pues en el fondo la buena vida de 4 personas que viven de agitar a los demás y de que los demás les den dinero para sus causas que luego realmente no promueven. Te pongo un ejemplo, si quieres, con el tema de los cristianos perseguidos, ¿no? Sí. Pues ellos hicieron una campaña y un congreso, invitaron a obispos de Irak y de Siria y tal, y dijeron que pidieron a la gente dinero para ayudar a estos, hicieron un viaje, en fin, la gente dio más o menos pues más de 200.000 euros, ¿no? Y luego yo, pues por lo que me enteré, pues habían dado a uno de estos obispos pues 1.500 euros, poco más. Entonces este año, o el año pasado, ellos hacen siempre unos premios Asteoid y tal, y dieron un premio pues a un sacerdote que trabajaba en Siria, un sacerdote suizo y tal, y cuando ese sacerdote vino aquí, pues yo le advertí, oiga, pero usted no sabe que esta asociación, pues esto pues no. Entonces, bueno, pues él dijo, bueno, pues sí, la verdad es que ahora que me he enterado, pues desconectaré y procuraré no volver a conectarme con ellos. Y le pregunté yo, pues cuánto le habían dado, si habían dado dinero de los recaudados, y me dijo, pues han dado 20.000 euros para un hospital. En definitiva, si recaudas 200.000 o más de 200.000 y das 20.000, pues estás dando el 10% de lo que has recaudado. Entonces ellos dicen ser una asociación benéfica, pero en realidad manejan el dinero a su gusto y sí, una pequeña parte lo dan para aquello que han pedido, pero no la mayor parte. Santiago, hemos dicho de que, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están ahí en la sombra para conseguir favores o de llegar, entre comillas, a la política, a la alta política, pero sin tener que inmiscuirse de lleno, es decir, que no le quiten todo el tiempo. En la política correría peligro por estos personajes porque yo desde luego veo que como hemos dicho anteriormente, Jaime Mayor Oreja está de por medio y demás. ¿Qué peligros puede correr la política con esta clase de grupos? Ya no me refiero al Yunque, sino en general a varios grupos también que hay así de extrema derecha. ¿Qué clase de peligros puede correr la política española
Bueno, yo a otros grupos no los conozco porque conozco exclusivamente este, ¿no? Es cierto que una persona que ha sido ministro del Interior, pues debería ser más prudente, porque claro, se supone que a un ministro del Interior le tiene que haber advertido el CNI, decir, oye, mira con quién te juntas, ¿no? Y porque claro, pero no es que no creo que le vayan a chupar los secretos del Estado a través de su redacción, ¿no? No creo que sea ese el peligro de que esté expuesta a un secreto nacional por la infiltración de esta gente, ¿no? Yo creo, como he dicho, que más que nada el problema es la desconfianza, pues que contribuye a pensar eso, que la corrupción de la política, que los políticos con tal de medrar, pues que estén dispuestos a eso, a apoyarse en gente de dudosa procedencia, ¿eh? Que decir que aunque sean políticos ya un poco de estrella decadente, pues eso, que yo creo que ese es un poco el peligro, porque en realidad un político que quiere ser transparente, pues en cuanto se sepa que ha estado vinculado a una sociedad secreta, pues su carrera se hundiría, ¿no? Entonces por eso es peligroso para los políticos, ¿no? Es peligroso para los políticos pues decir, oye, a lo mejor te has juntado sin saberlo, les has apoyado en una campaña, no sé qué, y luego te das cuenta. De hecho, eso le pasó pues a algunos políticos, sí, pues incluso a la propia Cifuentes, ¿no? Y del PP o Esperanza Aguirre, que a veces les apoyaron en determinadas reclamaciones y luego al final, cuando se dan cuenta de qué tipo de gente es, pues se desvinculan de ellos, ¿no? Pero que sí. Siempre ellos, es cierto que claro, manejan dosieres de la gente, toda la gente con la que se relacionan, pues intentan saber cosas de su vida y tener luego cosas con las cuales chantajearte, ¿no? De hecho, es posible que en buena medida el hecho de que no se actúe contra ellos, aparte de porque no asesinan, como he dicho antes, que si fueran una célula yihadista pues estarían inmediatamente detenidos, pues otra cosa es claro que ellos pueden conocer los trapos sucios de la gente, y que en buena parte de su actividad pues se dedica a estudiar los trapos sucios de la gente y luego puede que chantajeen, pero todo esto te lo digo a un nivel un poco hipotético, porque sé que eso sucede en México, etcétera, y porque es propio de ellos ese tipo de cosas, pero claro, yo no puedo saber en qué medida, si tal o cual no se hace nada contra ellos, es por eso, ¿no? Santiago, yo he leído que parte de las actividades que realizan las personas que pertenecen al Yunque pueden ser, por ejemplo, pintadas, reparto de octavillas contra el preservativo, el aborto, la eutanasia, también en manifestaciones crear alboroto. Usted que ha tenido acceso a testimonios de personas que han pertenecido a esta asociación, ¿qué testimonio le ha llamado más la atención? ¿Qué podría destacar que encontremos en su libro? Pues mira, yo te diría que insisto en que el problema es que destrozan a la gente, en las familias, que desde el momento en que tú, no es el hecho de que tú vayas y hagas una pintada o tal, que ya digo que cada vez es menos, porque como España cada vez es un país menos activismo, pues no, y sobre todo en la derecha, porque la derecha está muy parada, pues no van a tirar huevos a nadie, ¿no? O boicotear cosas, pero es el hecho de que, pues eso, de destruir a la gente por dentro, de que te obliguen a mentir, que te obliguen a ocultar a tus padres, eso yo creo que eso es lo más dañino, ¿no? Que la gente, no tanto que le obligas a una persona, pues eso, a hacer una pintada o tirar huevos, sino el hecho ese de que le obligues a jurar que va a mentir, que va a callar lo que sabe, etcétera, y luego que sistemáticamente ellos cada semana tienen que hacer informes sobre personas. Esa actitud de espiar, ¿no? Esa actitud de estar siempre viendo lo que hacen los demás y en qué medida esto me sirve, de utilizar a la gente, ¿no? Es decir, que la gente se convierte en instrumentos, ¿no? Instrumentalizar al personal, ¿no? ¿Pero estas personas lo hacen contra su voluntad? ¿Perdón? ¿Este tipo de actividades lo hacen contra su voluntad? Porque ya han firmado un juramento y pertenecen al Yunque. Claro, es que por eso te digo que todo esa parafernalia del entrenamiento paramilitar y todo eso no es más que, en el fondo, es probar que la gente está dispuesta a obedecer. Que ellos, por ejemplo, ahora lo hacen más pues el tema de hacer excursiones, a la gente que quieren captar, pues que organizan excursiones de salida a las 6 de la mañana, es decir, siempre se trata de hacer cosas que demuestres la capacidad de sacrificio y la capacidad de obedecer por encima de lo que entiendas. Entonces, claro, es una mentalidad pues un poco totalitaria, en el sentido de que no importa la razón, no importa que comprendas por qué hacer las cosas, lo que importa es que las hagas.
¿eh? Por eso digo que es una mentalidad también de guerra. En el momento de guerra, de emergencia, dices, hay que apagar el fuego y no se trata de estar aquí entretenidos en pensar y votar que cómo apagamos. Apagar y ya está, obedecer al jefe y fuera. Pero claro, esa mentalidad puede valer en un momento, pero no puede ser una mentalidad de toda la vida, ¿no? Por eso yo también, la sociedad secreta, cuanto menos gente la conozca, para ellos mejor, porque ellos, su ideal es que la gente les obedezca sin saber que les obedece, ¿no? Sin saber que existe la sociedad secreta. Que la gente crea que es que lo hacen porque están siguiendo unos ideales, por eso a ellos les gusta mucho hablar de los valores, ¿eh? Ellos hablan de valores. ¿Y qué es eso de valores? ¿No? Pues no, valores, pues no se sabe muy bien qué es. Valores es que tú te creas que estás haciendo algo, que estás de acuerdo con ellos, cuando en realidad, si lo miras bien, pues vas un poco como un borrego. Las personas que han pertenecido a esta asociación, entiendo, acaban psicológicamente muy afectadas. ¿Cómo te lo encontraste tú? Depende. Yo, sobre todo, efectivamente, este libro, esa investigación, sobre todo, la empecé pues a raíz de que me pidió ayuda pues una persona que no había sido miembro, pero que sí su marido era miembro y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, esta persona, al final, su marido la había echado de casa. Claro, es por lo que te digo, que destruye las familias, porque tú, al final, aunque la mujer sepa que eres del yunque y esté de acuerdo, al final siempre va a haber un conflicto, ¿no? Es decir, tú al final tienes que elegir entre hacer caso a tu mujer o hacer caso al yunque, y como tú te has comprometido, has jurado que vas a hacer caso al yunque, pues está por encima de todo. Y al final chocarás pues con todos, chocarás con tu familia, chocarás con la iglesia y con quien quieras, y al final siempre tiene que prevalecer la sociedad secreta. Y eso es lo triste, que haya gente que dice, no, ya te digo, yo apoyo lo que hacen, yo no apoyo eso, que sean secretos, pero yo apoyo lo que hacen, porque lo que hacen es bueno, y vamos a lo de siempre, que el fin no justifica los medios. Si tú, para conseguir eso, una supuesta fin tan benéfico como ayudar a unos perseguidos o no sé qué, con recortar dinero para algo, te apoyas en tener a la gente sometida pues eso, a un juramento que es inválido, que es ilícito y que pasa por encima de que es inhumano, pues ya no es, la causa ya no es justa, ¿no? Y Santiago, ¿tú has tenido algún problema por escribir este libro? ¿O se ha puesto en contacto contigo algún representante del yunque? Bueno, yo siempre digo que no, que a mí no me han perseguido, pero lo cierto es que siempre que cuando saqué el libro, bueno, es una pequeña escala, ¿no? A mí lo que me hacen es atacarme la página web, ¿no? Me hacen un ataque y me la tumban. Y ahora cuando ha salido el programa este de la siesta, también ese mismo día me han tumbado la página web. Son tonterías que para mí no, a ver, yo no me siento por eso traumatizado, ¿no? Pero bueno, evidentemente no es lo mismo porque yo no he estado nunca dentro ni... Entonces, para mí me atacan, pues eso, desde fuera, y no, ya te digo, que por eso digo que no son, que son agentes secretos de salón, ¿no? Y no, gracias a Dios, no matan gente, vamos, por ahora. ¿No has recibido ningún tipo de amenaza, entiendo? Bueno, yo creo que no, vamos, o sea, que decir, que no, nada grave, vamos. Santiago, sí. Estamos viendo en la última década, bueno, en los últimos años, mejor dicho, estamos viendo un resurgimiento de la extrema derecha. Tenemos a Le Pen en Francia, ahora en Estados Unidos tenemos a Donald Trump. ¿Crees es posible de que gente de esta sociedad, el yunque, pueda estar de por medio también en todos estos países y haya ayudado en parte a este resurgimiento? Porque estamos viendo muchos mensajes, como está ahora la palabra de moda, ¿no? De populismo. Sí. ¿Puede estar de por medio esta clase de gente? A ver, yo creo que hay que distinguir. Por una parte, oye, todo el mundo tiene derecho a votar al partido que quiera y a defender las ideas que quiera. Es decir, que incluso el yunque está en todo su derecho de tener unas ideas y defenderlas, ¿no? Sí. El problema es la mentira, ¿me entiendes? O sea, ellos, desde luego, son muy partidarios. O sea, yo creo que ellos no han apoyado porque no tienen... Es más bien al contrario. La cuestión es que ellos estén financiados por este tipo de gente. O sea, es cierto que ellos, como te dije al principio, su éxito se debe a la época de Zapatero porque ellos vinieron de Estados Unidos con unas técnicas de manipulación de masas en Internet que habían aprendido en lo que se llama... En los neocones americanos, en diversas entidades con las que siguen colaborando hoy día, y de ellos organizan en verano, organizaron en Málaga el verano pasado, y este verano organizan en Madrid un curso de
pues eso, de expertos en manipulación, vamos, o en agitación en Internet, y dan un certificado de un instituto conservador americano, del Partido Republicano, de la ala más derecha. O sea que ese tipo de contactos no los ocultan, son ciertos. En el patronato de Citizen Go hay un ruso que es un amigo de Putin, y ellos no ocultan su admiración por Putin y por Le Pen y por Trump y todo esto. Pero que te quiero decir que a mí eso no me parece mal, es decir, cada uno tiene derecho a apoyar a quien quiera. El problema es que tú para eso te sirvas de una actuación ilegal, ¿no? De someter a la gente a un juramento secreto, de obligar a la gente a mentir. A mí me parece muy bien que defiendas unas ideas, pero no mientas, ¿entiendes? Eso es lo que me parece grave. Santiago, ¿qué es el transparente? ¿Y quién se encarga de este informe? Que vi que hiciste referencia en La Sexta. Este fue el informe que destapó la existencia del yunque, que había sido un informe que se hizo para la Conferencia Episcopal y por tanto de orden de tipo reservado para que lo leyeran los obispos y tal. Entonces lo que pasa es que este informe se filtró a la prensa, a la prensa, porque lo publicó el Confidencial Digital, en fin, una serie de medios, y fue el que dio ocasión para esa demanda judicial que puso Ignacio Arzuaga contra el autor del informe. Entonces, afortunadamente, digamos que hubo un obispo, el obispo que había recibido este informe, aunque el informe lo había hecho a otra persona por propia iniciativa, pero este obispo, José Rico Pavés, que era el presidente de la Comisión de Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal, pues como él había recibido el informe, pues salió a defender a esta persona. O sea, que tuvo la valentía de ir al juicio a decir, pues sí, yo conozco este informe se hizo para mí, nosotros no lo hemos divulgado, ni esta persona es culpable de divulgarlo, y saben, entonces es el que ahí, digamos, dio fe de que la Iglesia pues conocía la existencia del yunque y que le parecía perjudicial, para la Iglesia, ¿no? Esta es una de las conclusiones que se extrajo del informe, que era perjudicial para la Iglesia. ¿Alguna otra conclusión hacia destacar? Bueno, ese es el resumen que hizo, que hizo el obispo en el juicio. Efectivamente, básicamente el informe también decía eso, que es una sociedad secreta que invoca principios que son parecidos, digamos, a los cristianos, pero con esa diferencia de que al introducir la mentira y las malas artes, pues eso es incompatible con el cristianismo, ¿no? Eso es un poco lo que, en definitiva, decía el informe, ¿no? Pues, Santiago, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en Desde el Otro Lado. Nos tiraríamos horas y horas haciéndote preguntas, pero el tiempo es el que tenemos. Lo dicho, muchísimas gracias. Todo lo que sé lo cuelgo en la web, así que yo no tengo secretos, a diferencia de la web centroeu.com, ahí van todas las cosas del yunque publicadas. Perfecto, muchísimas gracias, Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que es interesante, cuanto menos esta sociedad. Ha dado de sí la entrevista, la verdad, y sí. Han quedado aclarados muchos conceptos de la sociedad del yunque. Yo creo, desde mi más humilde punto de vista, que todo este tipo de sociedades secretas solo se deja ver, nunca mejor dicho, una parte, ¿no? Que otras cosas no habrá dentro. La punta del iceberg, como quien dice. Claro, que no. Hay mucho por descubrir y que contar. Sí. Bueno, siempre está bien estar advertido, ¿no? Estas cosas. Por supuesto. Por lo menos. Esto ha sido todo de esta noche de miércoles aquí en Desde el Otro Lado.